Buenos días, fuerte y claro. Hoy jueves 24 de marzo, estamos en los idus de marzo del 2022 y aquí como cada semana nuestro gran amigo don David Jesús Alpizar y Carrillo. El de Jesús pocas veces lo había escuchado hasta que al fin ayer cuando abrí un video donde te están declarando miembro honorario. No, todavía no. Pero pasaste la prueba. Bueno, estábamos en una fase de competencia todavía, o sea. ¿Anticorrupción? Sí, o sea, pues como ciudadano acudí a una convocatoria que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación y pues ahorita estamos en la segunda etapa. La primera fue la presentación de papeles y ahorita estamos pues en las entrevistas que hace el comité de selección. Y estás entrando al callejón de las trompadas, ¿eh? Bueno, Tocayo, tú sabes que cuando uno nace con ese... Te gusta, tienes el gen allá del grandote. es algo que no se puede evitar. Oye, por cierto, ¿tu libro cómo va? Pues mi libro... en realidad yo creo que pues como solo lo editamos en Amazon, pues como que quedó fuera del alcance de la mayoría de la gente. Y cuando vino la pandemia. Y además pues lo publicamos precisamente en época de pandemia. Ahorita voy a ver, estoy haciendo los trámites para ver si lo podemos bajar a algunas de las librerías locales. Y bueno, hasta ahorita he vendido como unos 10. El nombre de tu libro para que sepan. Ya he regalado como 50. Bienvenidos, entre ellos yo. Sí, bueno, ese libro lo escribí con... Pues alguien me dice, parece que tu libro lo escribiste más con el corazón que con las manos, me dice, porque pues es un libro... De familia. De familia, con anécdotas autobiográficas. No es un libro propiamente autobiográfico, es un libro de anécdotas. Yo recuerdo cuando me lo contaste por primera vez, dije... ¿Qué quiere hacer mi tocayo? ¿Qué es lo que pretende con este libro? Y luego empezaste a mandar unos avances para revisión y te dije, va bien, está bien, no le veo nada, o sea, realmente los estabas haciendo con tu alma, con lo que viviste cuando eras muy joven. Sí, o sea, de hecho el libro se llama Nada es coincidencia. Nada es coincidencia. Y el subtítulo es... pasajes de una vida ligada a la política. O sea, digo, porque cuento desde la época cuando mi papá era político, ¿no? Entonces, ¿Tu papá fue presidente municipal? Mi papá fue alcalde de la ciudad de Mérida a mediados del siglo pasado, precisamente en la época de la guerra, en el 45. El 45. Yo pues todavía ni pensaba nacer, creo yo, ¿no? Ni estaba yo en los planes. Sobre todo que yo fui el último, todos me dicen que fui una bala extraviada, ¿no? La bala perdida. La bala extraviada, pero bueno. ¿Y por qué el nombre de David? Eso es una historia muy curiosa y que va de acuerdo a muchas cosas que yo narro en el libro, ¿no? Sobre todo la relación, de hecho el título, el segundo capítulo se llama La política, la religión y el pensamiento. Ahí es donde, pues como era la costumbre en el siglo pasado, los políticos pues eran así como antirreligiosos, ¿no? O sea, no te podías descarar si tenías una religión de la cual... Y mi papá en realidad pues él se autodenominaba libre pensador, o sea, él respetaba todas las religiones sin profesar en específico una, ¿no? Y resulta que me llevan a bautizar, porque pues mi mamá era católica, como dice, católica, apostólica y romana, y él respetaba mucho las creencias de mi... Y si no lo respetas, ¿no? Las mamás... Entonces la historia que dicen es que curiosamente, cuando me llevan a bautizar, el padre pregunta, ¿cómo se va a llamar el niño? Y mi papá contesta, David. Y el padre le dice, bueno, ¿David qué? David nada más.
Y dice, no, dice el padre, no puede, David es un nombre judío, no podemos bautizarlo solo con un nombre judío, tenemos que ponerle un nombre cristiano, puede ser Jesús. Eran los designios del cura, ¿no? Sí, ese era el pequeño poder del cura. Tremendo poder, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues tenemos que ponerle David Jesús, David José, David Manuel. Y dice mi papá, bueno, pues David Jesús me parece bien. Y dice, bueno, ¿y por qué Jesús? Dice, no, pues porque hay que honrar también al gran maestro. Entonces, pues, bueno, pues es católico, no es católico, es cristiano, no es cristiano, quién sabe. O sea, yo nunca supe qué religión era mi papá, pero lo cuento en el libro y pues los que tengan los que tengan la curiosidad. Pues mira qué cosa. Hoy vinimos a hablar de varios temas, tenemos 3 temas para el día de hoy, pero me llamó mucho la atención del Jesús, que yo nunca lo había escuchado. Sí. Era una cosa, ni siquiera lo tomé en consideración cuando leí totalmente el libro, pero sí, efectivamente así es, ¿no? Sí, y pues yo también, fíjate que tengo mi historia de mi nombre, ¿no? Soy David a secas. Ajá. Pero pues yo nací en 1941. En aquel entonces, pues en agosto de 1941, en aquel entonces había una restricción en los registros civiles de todo el estado, porque era la llegada de los españoles que huían de la guerra en su patria, ¿no? Sí. La guerra española, y se iban a los pueblos, ¿no? Y ahí se registraban. Entonces el presidente de la República en aquel entonces pidió que se hiciera la restricción de que se cerraran los registros civiles. Y fue hasta 1944 cuando abren el registro civil. Me llevan, pero yo ya tenía 3 años y fracción, casi 4 años de haber nacido, ¿no? Me ponen como recién nacido. Sí. Y una fecha que ahí no coincidía con la fecha que yo nací. Yo soy del 31 de agosto, el día de San Ramón. Okay. Mi papá es Diego David, hijo de Diego David Heredia Cánovas, de herencia española. Ajá. Bueno, eso dicen, no tengo que decir muy fuerte porque me pueden vetar ahorita. Estamos muy vetados. Y entonces me ponen en el acta de bautizo Ramón, por ser el 31 de agosto, es el día de San Ramón, Diego David. Pero cuando llevan el acta de bautizo ya grande al registro civil, dicen, no, es que esos no, nada más David. Pero es que así se llama, nada más va a ser David, un solo nombre. Yo no sé si era por la paga, porque era apenas 5 pesos la paga que se hacía del acta de nacimiento. No, y en aquella época no tenía ni siquiera que presentar al niño vivo. En mi familia ya estaba grande el berraco. Por ejemplo, en mi familia al pisar hay un cuento, una leyenda urbana, que pues mis tres primeras tías fueron mujeres. Entonces cuando nació la tercera, pues mi abuelo ya ni la quiso llevar al registro civil. Hasta que nació mi papá, 2 años después, fue y los registró como gemelos. Así pasó también con unos hermanos míos, de Guillermo y Roselia. Uno nació el 7 de febrero y el otro nació el 6 de febrero y el 7 de febrero. Pero de distintos años, ¿no? Era un relajo. Sí, bueno. Pero lo que cuenta en la ley es tu acta de nacimiento. Así y lo demás, muchos te conocen como, a mí sobre Davis, ni siquiera me dicen David. Fíjate que, aprovechando el tiempo, yo tuve la oportunidad con una beca, estudiar en Estados Unidos durante un tiempo, ¿no? Y efectivamente, en Estados Unidos llamarse Jesús es así como, ay, sí, te crees mucho, no sé qué, ¿no? O sea, entonces, inclusive la palabra Jesús es casi un insulto, no sé, como cuando un gringo quiere insultar, dice, Jesus, dice.
o sea, como diciendo chispas, ¿no? O sea, entonces les daba risa que yo me llamara Jesús, pero bueno, aguanté un año de bullying por el nombre, pero pues es un nombre que a mí me gusta, o sea, a mi hijo también le puse David Jesús, y porque, bueno, yo me considero cristiano. Le arruinaste su carrera artística. Sí, bueno, pues vamos a entrarle al primer tema. Ya hemos consumido un tiempito, vamos al primer tema. AIFA. ¿Qué es AIFA? En Texcoco versus Zumpango, es algo que está relacionado al AIFA. Sí. Hay 900 vuelos en uno y 20 en el otro. Sí. Costos y asignaciones que se han hecho en el Felipe Ángeles. La inauguración, el tema de la inauguración, y los invitados y los no invitados como Monreal, y lo que le falta al AIFA. Ahorita está girando en las redes sociales. No sé si es real o es bueno, no sería Photoshop, sino sería una voz muy parecida, en donde Fernando Noroña se queja de que a él ni lo miró a ver el presidente. Bueno, también al gobernador de Yucatán, y lo mismo le hizo, ¿no? Bueno, pero de a dedito señalador. Bueno, pero hay quienes interpretan que ese fue el toque de Dios, ¿ya me entendiste? Entonces, como en la Capilla Sixtina. Ahí también te puede dar el calambre de la electricidad, ¿no? De la electricidad, de alto voltaje. Fíjate que corrió una versión precisamente de todo lo que hay en la red, de que cometió un pecado el gobernador Mauricio Vila, que le interceptaron una llamada con uno que está desterrado de la política mexicana por cuestiones legales, y le interceptaron la llamada. No sabía. Y entonces el presidente eso no lo perdona, eso no lo pasa. Ya le han hecho esa advertencia. Ok. Y bueno, lógicamente, de ser cierto, pues, o sea, como quien dice, la luna de miel ha terminado. Está a punto de terminar. Bueno, malas noticias para los yucatecos, porque de las buenas relaciones de nuestro gobernador con el presidente, pues es de donde generamos expectativas para que nos lleguen cosas de la federación, ¿no? Sí, bueno, pues sí, vamos a entrar al AIFA, al famoso Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? De las cosas que he escuchado, los comentarios que a mí me parecen más sensatos son aquellos que dicen que todo halago o toda denostación del aeropuerto en este momento es ocioso y solamente digno de gentes que no analizan. ¿Por qué? Porque el aeropuerto hay dos facetas, ¿no? La faceta política y la faceta operativa. Si vemos la faceta operativa, que es donde se centran muchos, de que si es una central avionera, que si vendieron tlayudas allá dentro del aeropuerto, ¿no? Ahí siguen llegando. Sí, o sea, esa parte, la cuestión operativa, hay que reconocer que a pesar de que el aeropuerto se inauguró, el aeropuerto sinceramente aún no es funcional, en el sentido de que como una terminal para viajes, ya sea nacionales o internacionales, las vialidades no están concluidas y se espera que tarde no menos de año y medio en que puedan haber vialidades. Y te doy la razón. Fíjate que me acabas de pensar en aquel entonces, cuando Díaz Ordaz llega a Yucatán a inaugurar la nueva terminal de aviación en la ciudad de Mérida. Anteriormente era un localcito, era un edificio muy bonito, por cierto, ¿no? Sí, una casa antigua. Se conservó muchísimos años, y las pistas y todo lo hizo la compañía Azteca. Por cierto que allá trabajó mi padre en las pistas, en la forma en que se hicieron esas pistas que hasta la fecha siguen funcionando. Y después
ya en la época de Díaz Ordaz, en el periodo 1964-70, mucho antes de lo de la cuestión esta que sucedió en Tlatelolco, vino el presidente Díaz Ordaz a inaugurar y estaban todavía a nivel de bloqueadura y de muchas cosas, pero se inauguró, se dio el banderazo y hasta la fecha se siguen haciendo modificaciones y arreglos y todo. O sea, quiere decir que un aeropuerto no se hace de la noche a la mañana. No, y bueno, de las cosas que he oído es que los aeropuertos se proyectan para tener una vida útil de 80 a 100 años. Me recuerdo cuando instalaron el radar, cuando llegó el sistema de radar, cuando la navegación aérea ya se regía a nivel mundial por medio de los radares, y hacían puntos de referencia, por cierto. Cada vez que pasa un vuelo a Centroamérica o Sudamérica, se hace un punto de referencia con el radar. O sea, todo tiene un sentido de acuerdo a la modernidad. Sí, por eso, en el sentido operativo, yo diría que concuerdo con aquellos que dicen que aún está por verse su funcionalidad. Hoy por hoy no es, o sea, es demasiado pronto para analizarlo y demasiado pronto para pronosticar que no va a funcionar. Nada más que las fechas mágicas es lo que a veces la gente no acepta. Bueno, dijeron que era el 21 de marzo y el día de Benito Juárez, aunque se quitó el otro Benito y vino aquí pues mira, Felipe Ángeles. Eso no nos debe de extrañar. ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a 1000 inauguraciones de proyectos y de obras inconclusas? O sea, realmente no es nada nuevo. Y digo, se termina la parte visible y ya con eso se hace la inauguración. O en todo caso, aquí pues se llegó al menos a la parte mínima funcional. O sea, aterrizaron aviones y despegaron aviones. O sea, quedó atrás toda la crítica de que si había un cerro que no iba a permitir que los aviones despegaran. Pero también se puede utilizar como algo para despegar hacia arriba. No, bueno, todo el Valle de México está rodeado de cerros, o sea, eso no iba a ser distinto en Texcoco, como hoy también vemos cuando despegamos de la Ciudad de México, o cuando estamos llegando, como vemos todos los cerros, el Popo, el Iztaccíhuatl, etcétera, ¿no? Pues es la zona, así es. Ahora, hubo mucho estira y encoge con respecto a este tema, ¿no? Ahora, bueno, la funcionalidad es demasiado pronto para evaluarla. La comparación con el de Texcoco, obviamente, a mí en lo personal se me hace una comparación ociosa, porque estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El aeropuerto de Texcoco era un aeropuerto que estaba contemplado para eliminar al actual aeropuerto Benito Juárez. O sea, sustituirlo en todo y resolver con una sola instalación todo el problema de la navegación aeronáutica en el centro del país. Era una obra que todo el mundo coincide, que era lujosa, hay quien dice que excesivamente ostentosa, pero que por otro lado iba a poner a México en un nivel de competitividad aeronáutica. Como un hub. Bueno, el hub puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, no necesariamente. No, que iba a ser como un golpe de modernidad para el país, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país, que iba a competir con los mejores aeropuertos del mundo, etc. Pero lo que los analistas, y entre los analistas quiero incluir inclusive al arquitecto que diseñó el aeropuerto Felipe Ángeles o aeropuerto de Santa Lucía. Que por cierto no fue el proyecto que él presentó, no es el que se hizo. Los militares hicieron lo que ellos quisieron. Los militares hicieron varios cambios, ¿okay? Posiblemente por el tiempo, ¿sí? O posiblemente por los recursos, ¿no? O sea, sin embargo, hay cosas interesantes. Me eché todo el pequeño video de este arquitecto, no recuerdo el nombre completo, Alberto,
totalmente mexicano, creo, o latino. Y dice, tiene bueno, su fama. Sí, no es reconocido. Se queja de que no se siguió al 100% el proyecto original, pero sí dice una cosa, dice, el suelo de Santa Lucía es 10 veces mejor que lo que era el suelo de Texcoco. Y hoy hecho aeropuertos en el mar. No. Hoy se puede hacer de todo. Se han hecho aeropuertos en el mar, se han hecho túneles bajo el mar, bueno, se ha hecho de todo. Pero lo que sí coinciden muchos es que iba a ser un aeropuerto extremadamente caro, no solamente en su construcción, sino en su mantenimiento. Y esto pues lo ha dicho ahora, lo dijo Jiménez Espriu en el libro que publicó, pero gran parte de los analistas coinciden en que, por ejemplo, dice, la capa de amortiguamiento en Texcoco era como de 10 metros, o sea, los 10 primeros metros de tierra eran lodo, mientras que en Santa Lucía prácticamente en un metro es suelo rocoso. Es suelo rocoso, ¿no? Esas son de las comparaciones, pero al final de cuentas la mayoría de los analistas coinciden en que estamos comparando peras con manzanas. Son dos cosas diferentes. Políticamente sí, bueno, porque era el proyecto anterior, del gobierno anterior contra lo que es el proyecto actual, que es a todas luces mucho más austero, mucho más sencillo, pero que está intencionado no para sustituir al aeropuerto de la Ciudad de México, sino para complementarlo en un sistema de múltiples aeropuertos alrededor de un núcleo poblacional tan grande como es la Ciudad de México, y que es el esquema que hacen las grandes ciudades del mundo. Bueno, anteriormente se hizo el de Toluca y finalmente no fue lo que se quiso hacer. Sí, de hecho el de Toluca hoy por hoy está prácticamente abandonado. No está llegando ningún vuelo comercial. Nada más está, me decía aquí nuestro buen amigo Negrete, que ha trabajado en ese tipo de aeropuertos, en aduanas y en todo, está como de mantenimiento. De mantenimiento y de alterno por cualquier cosa. O sea, una emergencia o algo, pues bueno, está ya cerca. Y también para muchos aviones particulares, ¿no? Y también para aviones privados. En realidad, como te decía, el aeropuerto Felipe Ángeles va a tardar un cierto tiempo para que veamos si realmente funcionó o no funcionó, pero está, digamos, embuido en un sistema de aeropuertos. No es el aeropuerto principal. El aeropuerto principal seguirá siendo el Benito Juárez, y va a ser un aeropuerto, vamos a llamarle alterno, pero que descongestiona, como están en las grandes ciudades del mundo. Las grandes ciudades del mundo no tienen un solo aeropuerto. No. ¿Ok? Tienen 2, 3 aeropuertos alternos en donde los vuelos, por ejemplo, si viajas a Nueva York, te dan la opción de llegar a Newark, o te dan la opción de llegar a John F. Kennedy. Si vas a Londres, puedes llegar al Heathrow o al Gatwick, y así ves que esas son estrategias aeronáuticas en donde, por ejemplo, dice, prefiero tener reserva. Pero hay un detalle que tal vez tú, con el conocimiento que has tenido en todo tu Trafalgar de trabajo, es en cuanto a la situación de la cercanía. Son apenas 30 kilómetros de diferencia un aeropuerto del otro. A nivel, no estamos hablando de lo que puedes recorrer a nivel de tierra, sino a nivel de aire, o sea, de distancia de navegación. Y dicen que allá hay un gran problema para poder realmente incrementar el número de vuelos. Bueno, tienes que parar en determinado momento el vuelo nacional. Es curioso, y por eso creo que los simples mortales como tú y como yo vamos a tener que esperar un poco para saber qué hay de cierto. O hasta que haya un accidente mortal, ¿no? Porque ayer, curiosamente, vi las declaraciones de 2 pilotos aviadores, uno diciendo que ahí no hay ningún problema y otro diciendo que sí hay problema. Entonces, ¿a quién le crees? Pues, o sea,
¿Qué esperaba? Que uno... Yo sé a quién sí le creo, a los controladores aéreos, que son los que se fajan con estas cosas. Sí, claro. El piloto obedece las órdenes del controlador, porque si no fuera así, a cada rato hubieran accidentes, ¿no? Pero mira, esto me lleva al tema, y lo que yo dice, una central avionera no puede ser un aeropuerto internacional. La categoría de internacional no te la da el hecho de que esté muy bonito. No. ¿Okay? Bueno, para darte un ejemplo, el aeropuerto de Chichén Itzá tiene certificación internacional. Sí. ¿Okay? Eso lo determina la IATA. Pero además, por la liberación de equidistancias, 2, en cuanto a la posición de piso, y 3, en cuanto a la distancia de pista. Claro, pero eso, por eso te repito, si el aeropuerto ya tiene una denominación IATA, y cuando tú busques esa denominación dice Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es que ya tiene la certificación internacional de la Aviation International. Hay otro detalle. Yo lo consulté con un experto en este tema, sobre todo de fama mundial, de que la Lloyd's de Londres es la que hace el aseguramiento de todas las naves en el mar, en el aire, en tierra, y entonces la Lloyd's no está todavía aceptando la participación de ese aeropuerto en cuanto a la seguridad. Lo que cuesta una aeronave, ¿no? O sea, Sí, hay que verlo desde ese punto, no son 5 pesos. Lloyd's es una aseguradora. La verdad no tenía yo ese dato, pero me parece muy interesante y lo voy a verificar, ¿no? Pero bueno, tenemos el tiempo medido, vamos a pasar ahora a la parte política, porque pues esa es la parte que también muchas veces es muy interesante, ¿no? En la parte política, bueno, pues vimos el evento, la llegada del presidente, a quienes saludó, a quienes no saludó. Los invitados, los no invitados, los ausentes. Los presentes y los ausentes, las opiniones de algunas gentes que pesan, como Carlos Slim, que dijo algo así, que alabó maravilloso, algo así, dijo, no sé. Y no lo digas de la Sheinbaum, que casi llora, ¿no? Bueno, pero la Sheinbaum, bueno, ahora, curioso una cosa, ¿no? Ya en lo político. Habla el presidente y luego hablan 2 gobernadores priistas, el del Mazo del gobierno del Estado de México y el de... que tienen sus corazoncitos puestos. Que están tal vez futureando, hay quienes dicen que están futureando una embajada, porque así parece ser que parece que con eso ya se libran de todos los males, ¿no? Okay, que están futureando Fayad de Hidalgo y el Estado de México. Entonces, bueno, allá empiezan a haber una serie de mensajes políticos, ¿no? Pero lo que más llamó la atención fue que, aunque no fue frente a las cámaras del momento, el video que se ha vuelto viral en las redes del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, en donde agarra y dice, yo vi un excelente aeropuerto y es demasiado mezquino pensar que le vaya mal al presidente. Pero también te puedo decir la verdad, tiene ahorita una losa encima con lo que sucedió ahí entre el Atlas y quién otro, y el Querétaro, obviamente, ¿no? Los Gallos, ¿no? Sí, pero no deja de ser algo. No sé, yo si voy a hablar voy a decir, si no me voy a meter en un sangre. Bueno, pudo haberse mantenido calladito, ¿ok? O sea, porque él seguramente hoy por hoy debe estar recibiendo mucho queja y regaño por parte de su partido. Óyeme, y aunque él les diga, bueno, es que el presidente me ayudó con mi problema hace 15 días, pues se la tenía yo que devolver, ¿no? O sea, que es lo que estábamos... Eres muy acucioso en esas cosas. Sí, claro, no. Y bueno, lo último que quiero mencionar es que
Código Magenta, Ah, que es terrible. es así como, bueno, unas veces se va de un lado, otras veces se va de otro. Sacó una teoría en esta semana, y yo les recomiendo que la traten de buscar en las redes, que le llamó el avioproa, en donde asegura este medio que quien pidió que se descontinuara Texcoco fue Slim, por las pérdidas que iba a tener él a futuro, y que López Obrador lo rescató, y es por eso que Slim ha estado pagando. Bueno, Slim es un fulano que ha tenido mucha cercanía con todos los presidentes. Con AMLO sobre todo. Bueno, el principal fue el que le dio la vida de opulencia que tiene, que fue Salinas, ¿no? Claro. Pero le entrega el Telmex y de ahí para el Real. Sí, no, y las incongruencias. En una ocasión me tomé una foto con Slim y yo tenía 3 chupirules encima y le iban a entregar la cruz de hierro de Líbano, en la embajada del Líbano, y ahí andábamos nosotros, no sé por qué, fuimos acompañados en aquel entonces del hoy difunto Chedraui, el arzobispo. Bueno, es que Slim es ortodoxo. Es ortodoxo. Es ortodoxo. Y nos invitaron por en aquel entonces el embajador Mahmoud. Y ahí estábamos, y entonces yo, pues con los 3 chupirules encima, decían los amigos, que por eso me dio valor, cuando me piden que yo les tomara una foto con Slim. Ajá. Y yo le dije, oye Charlie, estos yucatecos quieren tomarse una foto contigo. Y se empezó a reír y me dijo, sí, claro que sí, con mucho gusto. Aceptó con tu medallota y toda la cosa. Y les tomé la foto a todos ellos. Ahí estaban los Abraham, estaban los Dager, estaban todos los que querían. Y entonces yo les dije, permíteme, porque ahora el dueño de la cámara soy yo, y nos tomamos una selfie tú y yo. Sí, se empezó a reír y nos tomamos una selfie. Y después yo publiqué en aquel entonces, yo imprimía mi periódico y lo publiqué en la primera plana y puse allá fotógrafo fulano de tal, y me dice mi mujer que me llevaste de fotógrafo. Sí, el dueño del periódico de la cámara soy yo. No, pues mira, es que surgen tantas especulaciones, y tú sabes que cuando hay tanto dinero por medio, tocayo, o sea, ya uno no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Bueno, ahí está en el Tren Maya, ahí está en lo de la línea 12, ahí están en muchas cosas. No sé qué va a suceder porque en esta ocasión le dieron 17 mil millones de pesos dentro del presupuesto del AIFA. Del AIFA, sí. O sea, dicen que el AIFA costó 75 mil millones de pesos. No. Bueno, Estamos hablando de casi 600 mil millones. Volvemos a lo mismo, o sea... Le suman lo del aeropuerto. Bueno, le están sumando la cancelación. Le suman lo que está costando y le suman lo que vendrá. Puede ser. O sea, como dice, en esta vida nada es totalmente cierto ni totalmente mentira. El AIFA da para muchas cosas. El AIFA, la verdad, como obra de beneficio público, solo se va a ver sus resultados en año y medio, 2 años. Esa es la verdad. Bueno, calcularon también que para el 2054 no. que iba a tener ya más de 200 vuelos. Bueno, lo que pasa es que los aeropuertos, muchos se construyen en etapas. De hecho, si tú ves el proyecto total del AIFA, también tiene una forma de cruz o de H, en donde la terminal está en medio, parecido a lo que era el de Texcoco, pero pues en versión a escala, ¿no? Entonces falta todo el otro lado. O sea, así como ya hay 14 posiciones de atraque, faltan otras 14 más otras adicionales que se pueden poner. Entiendo que los cálculos, y esto creo que lo dice el mismo arquitecto que proyectó el edificio,
dice que se estima que pudiera llegar a ser un aeropuerto para 80 millones de pasajeros al año. Los aeropuertos se miden en millones de pasajeros al año, esa es la medida. Por último, para cerrar este capítulo, las intersecciones que no se hicieron, que han sido motivo de chisme, de chunga y de todo, de viajar desde el Distrito Federal hasta el sitio donde está ubicado. En ese tramo hay una serie de inconvenientes que finalmente te llevan varias horas poder acceder al sitio. Se les olvidó, no lo hicieron, o sea, se fueron por la prisa del aeropuerto. ¿Qué pasó? Porque ese aeropuerto ya estaba hecho. Bueno, no. Yo conocí Santa Lucía como base militar. Y de hecho sigue siendo base militar. Bueno, sigue siendo base militar, pero lo que había en Santa Lucía era una pequeña pista y una torrecita de control. O sea, no es, o sea, todo esto es que solamente lo agrandaron. No, habría que haber conocido. No conozco lo que ya se hizo ahorita, más que por los reportes que hemos visto, pero yo sí personalmente conocí Santa Lucía y no era nada. Yo creo que bueno, aquí te voy a hablar como ingeniero, ¿no? Las distancias entre dos puntos se miden en función, y sobre todo en lo que se refiere a transporte, se miden en función de su utilidad. O sea, si tú estás en Londres y tienes que irte hasta Heathrow, pues te va a llevar una hora y media. Tienes que tomar un tren y todo, muy eficiente y lo que tú quieras, pero te va a llevar tiempo. En realidad, ¿cuál es la cuestión aeroportuaria? La única distancia válida es la distancia entre el actual aeropuerto Benito Juárez y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Son los 30 kilómetros. Son los 30 kilómetros y dependiendo de la infraestructura que se pueda desarrollar en los próximos años, se habla de un tren rápido, se habla de una extensión del metro, se habla de una serie de hecho cosas. Incluso hubo un video allá que circuló de que le hicieron una demostración simulada, ¿no? Sí, por eso te digo, ¿por qué? Porque lo único que interesa son las conexiones. O sea, si tú tienes una conexión y, por decirte, te vas a cualquier lugar de Estados Unidos, vamos a decir Los Ángeles, y vuelas de Mérida a México y de México a Los Ángeles, pero aterrizas en el AIFA y te tienes que trasladar al Benito Juárez para tomar tu conexión, pues sí tienes que calcular muy bien ese tiempo. Y ese tiempo, si no se llega a una estandarización de ese tiempo, pues va a ser una falla de producción. Porque al final de cuentas, los aviones todos se mueven minuto a minuto. Si tú ves, por el torre de control dispara, ¿no? No, y ve tus, a veces te llama la atención, tienes un boleto en la mano y dice, el vuelo sale a las 11:38. ¿Por qué no ponen 11:40 o 11:35? No, porque minuto a minuto hay despegues, ¿verdad? Entonces, si se logra estandarizar un transporte entre los dos aeropuertos que te garantice que vas a trasladarte en un tiempo X, pero fijo y garantizado, entonces estamos hablando de algo que se puede manejar. Correcto. Conclusión, es la primera etapa, como tú dices. 2, han habido pros y contras en su construcción. 3, las licitaciones que no se han hecho, que eso también ya lleva un buen de crítica. Sí. Y 3, lo que se creó como el decretazo en las obras magnas de este sexenio, de que no van a saberse sus costos, sino hasta de aquí a N años. No sé cuántos, pero sí hablaban, creo que mínimo 5 después 5 años. De que termine el periodo, ¿no? En realidad, bueno, tocando así rapidito el tema, recordemos que fueron 4 los proyectos estratégicos que planteó López Obrador. De una u otra manera, ya palomeó el primero. O sea, según él y según vamos a decir, los cánones políticos, él ya palomeó. A su modo. A su modo y al modo que México está acostumbrado. Porque no nos digan que todos
que todas las obras... Las famosas fechas mágicas. Sí, Yo sí, siempre sí. he sido en contra de esas cosas. Pero bueno, no es nada diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Palomear, como decía, aquí estamos acostumbrados a comernos el pan antes de que esté bien horneado. Tiene que estar medio crudo para que nos guste, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la refinería, que creo que va a ser el siguiente debate, porque vamos a ir yendo de uno en otro. Hay todavía tema. Ahorita el Tren Maya está en el ojo del huracán, y me extraña una cosa nada más, que no se haya hablado mucho del transísmico, que para mí es uno de los más importantes, ¿no? O sea, ese corredor transísmico... Está parado. No se ha seguido, está en manos del crimen organizado. No le han querido meter diente porque realmente hay muchos intereses por allá. Y 3, creo que también motivaba a la situación de la cuestión de la energía eólica. Es algo que está por verse, pero yo creo que es uno de los más importantes. Pero son los temas que siguen. Son los temas que siguen y bueno, como digo... Bueno, pues aquí habrá voces a favor. ya hemos platicado bastante y de todo. Ustedes serán los que a su modo vayan a hacer el comentario necesario. Mándenos sus comentarios, también nos gustaría escucharles en pros, en contras, en lo que ustedes gusten. Y pues seguimos con nuestro siguiente programa. Un nombrecito que es muy rimbombante hace muchos años, se llama Ernesto Zedillo Ponce de León. Y aquí les esperamos. Muchas gracias.